Marvel's Spider-Man es una serie animada que se estrenó desde el 2017, y ya que fue de lo primero y de lo poco que subí al canal, me sentí algo comprometido a hablar sobre ella. ¿Qué tal estuvo la serie? ¿Valió la pena la espera? ¿La serie es buena? En esta reseña solo abarcaré la primera temporada. Esta serie, a diferencia de su antecesora, parece por lo menos tener algo de conciencia sobre la importancia que debe tener Peter Parker. Pues es él, en conjunto con sus dilemas, lo que hace que las historias sean interesantes, ya que en Ultimate Spider-Man la mayor parte del tiempo era dedicado solo a Spider-Man, dejando de lado su identidad, vida personal y conflictos como Peter Parker. De hecho, en muchos capítulos Peter ni siquiera hacía aparición. Por eso la mayoría de historias tenían premisas muy ridículas y absurdas. Aquí se le da a Peter más tiempo en pantalla y se hace mención de sus problemas económicos, se le ve conviviendo con compañeros, se hace más énfasis en la relación de amistad que tiene con Harry, así como sus compromisos en la escuela. Tristemente, cosas como sus problemas económicos solo se quedan como una mención, no hay muchas escenas que nos muestren más sobre cómo se abordó esa problemática. Peter Parker Spider-Man como personaje en esta versión ya no es un triste intento de ser una versión infantilizada de Deadpool. No es un payaso que hace mini segmentos de chistes exagerados, aunque sigue hablando demasiado en los combates, solo que esta vez con diálogos científicos rebuscados. Esto es un problema tanto con Spider-Man como con Peter, pues llega a ser molesto en ocasiones con ese tipo de diálogos. Exageran demasiado esa parte de su personalidad. Al menos nunca llega al nivel de ser en extremo infantil, ni llega a ser un imbécil que comete actos estúpidamente egoístas e irresponsables. En cuanto a su progresión, se siente extraña. Esto debido a la forma en la que se desarrolla la historia, pero es algo que comentaré más adelante. Aún así, el personaje es consistente en el nivel que tiene. Es decir, puede que no se noten muchas mejoras o crecimiento con el pasar de los capítulos, pero tampoco se hace más torpe. En cuanto a los personajes secundarios, con excepción de Harry, son poco trabajados, muy simples en personalidad y por lo tanto no generan interacciones memorables con Peter, ni aportan muchos dilemas o drama a su vida personal. Algo similar sucede con los villanos, también pecan de ser muy simples. Y si bien hay algunas excepciones, la mayoría no poseen un origen o justificación de peso que nos expliquen el porqué de sus acciones, o que nos haga empatizar con ellos. Todo esto se debe a la forma tan apresurada en la que se va desarrollando la trama. Intentan contar e incluir tantos arcos, ideas y personajes con tanta prisa que provoca que al desarrollarse todo quede, por decirlo de alguna forma, muy accidentado. Sucesos importantes como alguna revelación o traición no tiene peso por esta misma razón. Se introducen elementos que son ignorados en posteriores capítulos. Por mencionar un ejemplo, la inclusión de Miles Morales como un superhéroe arácnido que ayuda a Spider-Man. Es algo que la serie olvida constantemente. Miles suele aparecer a conveniencia del guión, y si bien se puede entender que en muchos capítulos fue mejor que no lo incluyeran, ya que el personaje no tendría nada relevante que hacer o aportar, pues podría saturar y entorpecer algunos capítulos. Pero lo que no se puede entender es por qué decidieron introducirlo como un héroe tan pronto, si todavía no pensaban usarlo con constancia. Hubiese sido más plausible introducirlo más adelante, ya sea en siguientes temporadas o en los últimos capítulos de la misma. La integración de Miles también causa una inconsistencia en lo que se quiere contar, ya que hace apenas un par de capítulos Iron Man hace mención de que Spider-Man apenas es un novato que necesita que alguien lo oriente, e insinúa que él mismo podría ayudarlo, lo cual queda en el olvido ya que en breve Spider-Man se vuelve el mentor de Miles, con constantes menciones de lo experimentado que es, causando que la serie se contradiga a sí misma. Otro error que tiene la serie es su tendencia con hacerlo todo tan científico y tecnológico, y no me malentiendan, comprendo que Spider-Man tiene elementos de ciencia ficción, pero aquí exageran demasiado esos elementos. Son demasiado forzados e intrusivos, empezando desde el elenco de personajes. Todos son científicos, genios prodigios, incluso personajes que en anteriores adaptaciones no lo eran, como Harry. Lo cual hace que sea de lo más común verlos inventar máquinas y antídotos o hackear algún sistema para resolver problemas.
Esto provoca que la mayoría de sucesos importantes transcurran en la escuela de superdotados en la que estudia Peter, o en la escuela creada por Norman. Hace que todo sea demasiado conveniente y monótono, ya que normalmente todo conflicto inicia porque están robando tecnología, algún experimento se sale de control, intentan capturar a algún científico y demás cosas por el estilo, lo cual causa que los villanos que no sean científicos se les deje de lado o sean aún más simplones que el resto, como el caso de Hammerhead y Black Cat, perdiendo así también la oportunidad de darle más variedad a los mismos. Esto mismo también provoca que el ingenio de Peter ya no sea algo tan sobresaliente y distintivo del personaje, provoca que se pierda la clásica relación tensa que tenía Harry con su padre, ya que este siempre lo comparaba con Peter precisamente por su ingenio de sobresaliente. Aunque esto es aprovechado para que Peter y Harry tengan más interacciones y otros tipos de diferencias, que aunque inferiores a la idea original es funcional. Además de que la serie abusa mucho de un mismo tipo de recurso, pues es bastante recurrente que cuando se logra detener a un villano con algo de dificultad, seguidamente surjan bastantes réplicas genéricas de ese mismo villano. Lo cual denota poca creatividad para generar tensión. Aún siendo algo repetitiva, la serie logra generar misterio e intriga cuando se lo propone, al igual que tensión cuando se presentan los sucesos de peso más trabajados, ya que algunos capítulos son más elaborados y no llegan a tener premisas tan ridículas, o al menos no en la mayoría de casos. También cuenta con diálogos que sin ser la gran cosa son bastante acertados, cosas como Peter reflexionando sobre la muerte de su tío, cuestionándose si la forma en la que hace las cosas es la correcta, aconsejando a Miles y algunas conversaciones que tiene con el Dr. Octopus y con Harry son buenas por los diálogos, lo cual denota atención en este apartado, aunque como ya mencioné, los constantes comentarios científicos rebuscados y muchos otros más que pecan de ser muy cutres y extraños lo hacen un apartado bastante irregular. Sus arcos, aunque en ocasiones carecen de enfoque, también son los episodios que menos abruptos se sienten con las ideas que maneja. Una serie que tuvo muchas buenas ideas, otras un tanto cuestionables, pero que no supo ejecutarlas. Intentó ser diferente adaptando sagas atípicas a las ya conocidas en anteriores series del personaje, pero siendo uno de sus principales problemas el integrar más elementos de los que podía manejar, afectando a los personajes y a la trama en general, haciendo que casi todo se sienta muy abrupto, con episodios y resoluciones irregulares entre lo aceptable y lo mediocre, causando algunas incongruencias y desaprovechando mucho potencial. Sin duda, la serie logra corregir bastantes errores cometidos por su antecesora, e incluso logra superarla, ya que esta aprovecha mejor el concepto de Spider-Man, y al menos intenta construir algo de manera más seria, aunque sin obtener los mejores resultados, quedando por debajo de las mejores series del personaje, siendo así una serie a medias, que quizá en su segunda temporada pueda arreglar algunos aspectos, pero que realmente dudo que mejore demasiado.